Este, quiero hablar hoy sobre la igualdad en continuación de lo que hemos estado discutiendo. Cuál es que Dios tiene un plan para tu vida. Y si quieres saber cuál es tu plan, tienes que conocer a Dios. ¿Cuál es Um, tu propósito principal? can I talk? Un segundo. Yes, Carol? Yes, I wanted to say one thing. Do you want me to Uh, translate it? yeah, I wanted to find for Jeff. I have two. Is he wants to be on March uh, uh, March 8, 9, 10, 11, or the 20, or the can Is it I? possible, Jeff, that you maybe message Carol on the private? Yeah, Yeah, I might have. Yeah. no, good. Thank you. You're welcome. Okay. Mil Okay. disculpas. See you later. Thank you. Yo creo que aquí nos estamos arreglando. Mil disculpas. Continuamos entonces. Estamos hablando sobre el plan que tiene Dios para tu vida, y el hecho de que lo tienes que conocer para conocer tu plan. Y conocer a Dios es tu propósito principal, ¿verdad? Tu situación y tu condición no te define. Ya fuiste creado por Dios y eso es lo que te define. Y fuiste creado por Dios para que Él pudiera compartir su amor contigo y tú con los demás. Y el amor de Dios es como el agua. Si no tomas, te mueres de sed espiritual. El amor de Dios nos llena de sentimientos que no nada más son agradables, pero nos ayudan a vivir. ¿Verdad? Sentimientos como la paz, como el valor, la motivación, la pasión. Nosotros no tenemos con qué y no podemos ser personas buenas o conseguir nosotros mismos la salvación y la transformación con nuestros propios esfuerzos. Nada más Dios puede dar eso. Entonces, cuando decidiste tú darle tu vida y hacerle caso a Dios, se comenzó un pacto divino entre tú y Él que te garantiza la salvación eterna en el cielo, un corazón nuevo y un ser transformado a través de una relación con Él. Y es fácil confundirnos o no participar en esa relación o darnos por vencidos cuando empezamos una relación con Dios, porque no parece haber mucho progreso o cambio. Y una de las primeras obras que hace Dios en nuestra vida, sabemos, es aislarnos, como los judíos en el desierto, para formar una relación íntima con nosotros, para que conozcamos su voz. Y no es un tiempo fácil, pero es un tiempo significante y necesario. Durante ese tiempo, Dios hasta nos lastima para corregirnos y sanarnos. Y aunque eso es difícil, nos acordamos que Dios nada más disciplina a sus hijos, a quienes ama. También reconocemos que el tiempo que pasamos en nuestro desierto personal es necesario para aprender y confiar a Dios y establecer una lealtad que nadie puede romper. Dios te ama y te creó intencionalmente. Eres su hijo y su hija. Y como hijo e hija de Dios, eres un embajador para el reino de Dios y tienes una función en su iglesia, un propósito único que nada más vas a encontrar a través de una relación con Dios. Él mismo te lo va a decir. Tu tarea, tu trabajo es obedecer a Dios. Ya cuando sepas tu función específica, igual tienes que seguir obedeciendo a Dios, no nada más servir esa función. Esa función más bien no va a ser muy efectiva si no obedeces a Dios personalmente en tu vida. Y es fácil desobedecer a Dios. Es lo más fácil del mundo. Es tan fácil que lo vas a hacer constantemente, sin querer y con querer. Nuestro corazón, a base de nuestro pecado, sufre de muchas tentaciones. Y una de las tentaciones más grandes que nos causa el pecado es pensar que los humanos no son iguales. La mayoría de la gente sufrimos de una combinación de sentirse inferior a unos y a la misma vez creerse mejor que otros. Sufrimos gravemente de la maldición de la comparación. Comparamos lo que tenemos, cómo nos vemos, de dónde venimos, cómo nos vestimos, qué sabemos hacer, qué tan buenos somos para los tiros, cuánto dinero ganamos, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Y buscamos esa identidad aprobada por el mundo y aprobada por la gente a nuestro alrededor. Pero cuando nos identificamos con el mundo, en vez de con Dios,
le hacemos caso al pecado y al diablo y formamos una vida malvada, en cual tratamos a la gente a base de lo que pensamos de ellos, a base de su condición. Lo que pensamos de la gente afecta cómo nos comportamos con ellos y cómo los tratamos. Entonces, cuando piensas que alguien es superior, los tratas exageradamente bien. Y cuando piensas que alguien es inferior, los desprecias o los maltratas y te exaltas a ti mismo por ser mejor que esas personas, ¿no? Peor, cuando pensamos que alguien no vale nada, tenemos la capacidad de tratarlos peor que animales. La falta de igualdad entre los humanos nos ha infectado el corazón, la mente y el alma, hasta el punto de no sentir lástima por gente abusada o con necesidad, o por gente que nosotros mismos maltratamos. La falta de igualdad entre los humanos permite y promueve el abuso humano. Cuando no nos sometemos a Dios, nos convertimos o en abusones, o en víctimas, o una combinación de las dos cosas. El abuso puede ser para aclarar cualquier acción, palabras o comportamiento hacia una persona que lastime o dañe. Es muy, muy fácil de hacer. Y sin embargo, Dios nos llama a tratar bien a todos. Para Dios el abuso no es aceptable. Parte del problema para nosotros, los cristianos, es que como todos los demás no estamos acostumbrados a la igualdad. Estamos acostumbrados al abuso. En nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestro país, en todos lados. Tenemos padres que nos maltratan, nos abandonan, o al otro extremo nos shiplean o glorifican, que también es abuso. ¿Verdad? Tenemos amigos que nos traicionan o nos lastiman, los gobiernos abusan de las poblaciones. El mundo es así actualmente y también podemos ver muchos ejemplos en la historia. Mira cómo trató Egipto a los judíos, cómo trató Roma a los judíos y a su propia gente. Mira cómo trató Europa a los africanos, cómo trató Estados Unidos a los esclavos africanos. Mira cómo trata el mundo a los inmigrantes. Mira cómo tratamos simplemente en la escuela, cuando somos chicos, a los feos, o a los débiles, o tímidos, o menos inteligentes. Mira cómo tratamos los mexicanos a las mujeres. Mira cómo trata el mundo a los niños. La mentalidad de superioridad y de inferioridad nos ha dormido y apagado la compasión por los humanos y nos permite abusar de la gente como si no fuera nada. Es una tragedia de niveles inconcebibles. Acuérdate que Jesús nos dio dos mandamientos. Ama a Dios primero con todo tu ser y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. La gente del mundo no puede representar o manifestar la igualdad porque no tienen el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios que hace posible amar a la gente. Entonces nos toca a nosotros demostrarle al mundo el amor de Dios. Nos toca amar a nuestro prójimo. ¿Cuál quiere decir? Tratar a toda la gente con respeto y dignidad. Y eso requiere primero que reconozcamos que Dios creó a todos los humanos a su semejanza. Mira lo que dice Génesis, el primer capítulo, versículo 27, dice, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. En este versículo aprendemos que todos los humanos fueron creados por Dios en su imagen. Todos los humanos, hasta los malos, fueron creados por Dios en su imagen y merecen ser tratados con dignidad. Eso no quiere decir que dejamos que nos lastimen o dejamos que lastimen a nuestra familia. O sea, tenemos la responsabilidad de defender, pero también a los malos, a los más malos de los malos, los podemos tratar con dignidad. No deberíamos de permitir su maldad, pero no los tenemos que maltratar. Cuando nos damos cuenta que todos los humanos tienen el mismo valor intrínseco, perdemos todo pretexto para maltratar. Fuimos creados a la semejanza de Dios. Cuando maltratas a una persona, estás maltratando a Dios. Cuida mucho cómo tratas a la gente. Dios requiere que tratemos a la gente con dignidad. Más que eso, quiere que su iglesia represente cómo deberíamos de querernos y tratarnos. Miremos Gálatas, el tercer capítulo, versículo 28 dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.
Ahorita aprendimos un poco sobre los judíos y los gentiles y cómo Dios los juntó, y eso es muy significante porque a través de toda la historia Dios se representó a través del pueblo judío, quien debería de ver con manos abiertas, ¿verdad? Ha llamado el nombre de Dios hacia todo el mundo para traerse a más gente, pero lo que hicieron es que se aprovecharon, se aprobaron de todo eso, o sea, se apropiaron, digo, de todo eso. Entonces, el mundo siempre se ha organizado por clases y divisiones, ¿verdad? Clases bajas, clases altas, reyes, pobres, educados, esclavos, indios, hombres, mujeres, lo que sea. Siempre nos dividimos por algo, por alguna razón. La gente del mundo no cree en la igualdad, pero sin embargo Dios dice que todos somos iguales. En este versículo de Gálatas, Pablo aclara que aunque estemos en diferentes situaciones, todos somos iguales. Lo dice porque es verdad y porque es la tarea de la iglesia, pero también para instituir el estándar de Dios, para exhibir el contraste entre cómo Dios instruyó que nos tratáramos contra cómo nos tratamos. Nosotros otra vez tratamos a la gente basado en su situación o condición. Por ejemplo, con las mujeres, como ellas tienen menos fuerza física, nosotros asumimos a través de toda la historia que valen menos. Entonces, ¿qué hicimos históricamente? Y continuamos, las dominamos, las abusamos, les quitamos sus derechos humanos, las tratamos como objetos que sirven para complacernos, servirnos y cuidarnos. Cuando no consideras a una persona como tu igual y la tratas como objeto, no nada más causas daño y miseria, es también evidencia de una enfermedad y perversión espiritual y mental que te está pudriendo por adentro. Y no podemos escapar de las maldiciones de nuestra cultura, el pecado de nuestro género y del pecado en general. Necesitamos a Dios para romper esas cadenas. Y vamos a tener que ser muy intencionales para implementar la igualdad en nuestras vidas. Dios nos ha dado la instrucción, su espíritu y la fuerza para implementar la justicia. Ahora tenemos que amarrarnos y darle con todas las ganas. Entonces traten a sus mujeres, a sus hijas, mamás, hermanas, primas, amigas, desconocidas, con todo el respeto y dignidad del mundo. Igual a los niños, traten a los niños con todo el cariño y calidez del mundo. No les griten, no los acusen, no los ignoren. Mira lo que dice Jesús aquí sobre los niños. Bueno, no lo que dice sobre los niños, una situación en cual Jesús bendijo a los niños. Mateo, capítulo 19, versículo 13. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se me acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego fue de aquel lugar. Entonces los discípulos regañaron a las mamás porque pensaban que Jesús no necesitaba perder su tiempo con niños. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban que los niños tenían valor o el mismo valor. Y Jesús figurativamente les dio una cachetada en la boca. Dejen que los niños se acerquen a mí, implica, porque los niños no tienen la misma capacidad, implica que debemos asegurarnos que a los niños les toque todo primero, que coman primero, que tengan todo lo que necesiten primero. Eso incluye la atención que requieren, que se jueguen con ellos todos los días, sus papás y sus mamás, que les hablen bonito, que los lleven a clases para aprender diferentes cosas aparte de la escuela, que les ayuden con la tarea, que ellos también disfruten de las diversiones de la vida, que tengan tiempo para jugar, que tengan amigos, que vayan a la iglesia, que lean su Biblia, que conozcan a Dios. Todo eso, que les ayuden a formar hábitos diarios, todo eso lo necesita un niño. Y es nuestra responsabilidad darle todo eso a todos los niños, no nada más nuestros niños. Entonces dime, ¿por qué tenemos niños en las calles? ¿Por qué hay niños en las calles? Porque no les asignamos el valor apropiado, cual nos causa pensar menos de ellos, cual nos ha causado abandonarlos. Hemos fallado gravemente, pero como iglesia no tenemos pretexto y ya no tenemos tiempo para discutir. Tenemos que hacer algo. Pero eso empieza con tratar bien a la gente, empezando con los más vulnerables y con más necesidad. A Dios le preocupa mucho la necesidad de la gente, pero nos ha dado la tarea a nosotros de cuidar
de cualquiera que tenga necesidad. Para eso existe la iglesia, para anunciar lo que hizo Jesús y cuidar de la gente. Entonces, obedecer a Dios no es nada más portarse bien, o sea, no decir malas razones o no consumir drogas, no tener sexo prematuro. Es tratar bien a las personas, es tratar a las personas con amor, a toda la gente. Dios hasta dice que ores por tus enemigos. Entonces, cuida mucho qué piensas de la gente. Lo que piensas de alguien afecta cómo los tratas. Tu pecado te va a engañar y te va a contar todo tipo de mentiras sobre la gente. Tú combates esas mentiras con la verdad, que todos merecen que los traten con dignidad porque fueron creados a la semejanza de Dios. Esa es la verdad. Entonces, para concluir, vamos a leer un pasaje de Colosenses, el capítulo 3, versículos 10 hasta el 15. Pablo nos dice, y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncisado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerables los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. Aquí Dios nos da una instrucción muy directa que si la seguimos nos va a ayudar para tratar a las personas con amor. Dice que dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. O sea, niégate a ti mismo y tus ideas y lo que tú piensas. Aprende de Dios y hazle caso para que la paz de Cristo gobierne en tu corazón y gobierne tu vida. Y cuando se te haga muy difícil o no sepas cómo o simplemente no quieras, es una lista de todo lo que te ha dado Dios, de todo lo bueno que tienes en tu vida, para que veas que tienes mucho por cual estar agradecido. Y ese agradecimiento va a cambiar cómo piensas y va a afectar cómo tratas a las personas. Fíjate que Dios no habla mucho sobre qué debes de hacer en términos de carrera. O sea, nos dice que trabajemos duro, ¿verdad? Pero no sobre qué deberíamos de hacer. Pero lo que sí dice, Dios habla mucho sobre las personas y cómo deberíamos de tratarnos unos a los otros. En este versículo de Colosenses, Pablo empieza hablando de la igualdad y termina dando instrucciones sobre cómo tratar a las personas. Parte de tu identidad es que tú también te mereces la dignidad. Y si no te la dieron, a Dios le duele mucho eso y quiere dártelo. Parte de tu identidad de ser hijo de Dios es cuidar también a los demás, a los que no pueden o no tienen. Es cuidar a los más vulnerables y con más necesidad. Tenemos que primero admitir y pedir perdón por haber pecado y tratado mal a las personas y lamentar lo que hemos hecho. Necesitamos orar y aprender de Dios y dejar que Dios nos llene de paz y nos dé su fuerza. Tenemos que actuar. No vamos a poder sin Él. Tenemos que obedecer y eso empieza con tratar bien, con amor a las personas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres un ser de amor, lleno de amor. Y tú creaste a los humanos para darles de tu amor y para que nosotros pudiéramos dar de tu amor a otros. La mayoría de nosotros, Padre, a lo mejor probablemente no conocimos de tu amor por la mayoría de nuestras vidas. Vivimos en una cultura, en un país que pues no promueve mucho la justicia humana y el tratamiento amoroso hacia la gente y a los más vulnerables. Entonces, discúlpanos, Dios, perdónanos por número uno no saber y por no haber tampoco nosotros implementado la justicia.
Dios, sánanos nuestros corazones y nuestras heridas, que también a nosotros nos han tratado mal. Y también nosotros estamos dañados por todo eso. Sánanos y enséñanos cómo tratar a la gente con amor. Danos las fuerzas y danos de tu espíritu. Llénanos de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Sabemos que tú lo puedes todo. Sabemos que ya nos has dado la fuerza. Entonces ábrenos los ojos, los oídos. Cualquier cosa que necesitemos nosotros personalmente, individualmente, Padre, dánoslos, ayúdanos. Ayúdanos a ayudarnos a nosotros mismos y únenos como una familia de cristianos, de personas aquí que seguimos a Jesús y te estamos esperando y queremos representarte a ti y tu amor en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, a ti, a través de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén.